Hola alumnos de tercer año, bienvenidos a nuestro espacio de clases virtuales. Como verán, vamos a tomar esta dinámica de tener una pizarra en video y poder ir explicando los temas, porque hay temas que algunos, por ejemplo, Revolución Francesa, no lo vieron a profundidad, y esta dinámica ayuda a que todos podamos entender el tema. Como saben, Revolución Francesa es un tema diagnóstico conjunto a Revolución Industrial, que ya lo estuvimos dando, pero como muchos ya me habían expresado que no lo habían entendido bien o que no lo habían llegado a dar en el programa el año pasado, lo vamos a retomar desde cero. Es importante que entiendan que en este contexto, el siglo XVIII, tenemos lo que se llama revoluciones atlánticas. ¿Qué son las revoluciones atlánticas? Son dos revoluciones, la francesa y la industrial. ¿Por qué se llaman atlánticas? Porque el impacto tanto social, económico o político que dieron traspasó el océano para influenciar otros continentes, como el americano. En este caso vamos a contextualizarnos, estamos en pleno siglo XVIII en Francia, en donde regía la monarquía absoluta. ¿Qué es la monarquía absoluta? Es un rey, un monarca, que tenía poder ilimitado o absoluto para hacer lo que quisiera. No tenía ningún poder como el ejecutivo, el legislativo, que limitara las decisiones del rey. Entonces el rey podía tomar cualquier decisión que quisiera. En este caso, el rey de Francia, Luis XVI, era el monarca que estaba en turno, que le iba a tocar lidiar con la Revolución Francesa más adelante. ¿Cuál era la situación social del momento? Teníamos tres clases sociales o estamentos de la sociedad. El primero, que es el más alto en la pirámide, tenemos al clero, que eran todos los pertenecientes a la Iglesia Católica de ese momento, que tenía mucha importancia. El segundo, pero no menos importante ni alto, era la nobleza. La nobleza eran familias adineradas que tenían títulos de nobles. Esos títulos se los daba el rey. Además de tener dinero, tenían diversos campos de tierra también, en donde trabajaban. ¿Y quienes trabajaban? El último estamento que tenemos en la pirámide, el tercer estado. El tercer estado son todos los trabajadores del campo, los artesanos, los que vendían alimentos, etc. Todos los trabajadores están englobados en lo que se llama tercer estado o tercer estamento. ¿Cuál era la situación? Estos dos estamentos tenían muchísimos privilegios y dinero. Podían participar de la vida política, podían de alguna manera acceder fácilmente a los alimentos, a las propiedades. Y el tercer estado no tenía absolutamente ningún privilegio. No solo eso, sino que era el único estamento que pagaba impuestos. Entonces, el clero y la nobleza no pagaban impuestos. Los únicos que pagaban impuestos eran los trabajadores, el tercer estado. Y esto va a ser clave para que entiendan por qué se inicia la revolución. La revolución se inicia por un malestar que tenía el tercer estado en función a ser el único que pagaba impuestos. Entonces, el tercer estado, debido a la mala situación económica que había en esta época, ¿sí? Siglo XVIII, había escasez de pan, había poco trabajo, había poco dinero, las cosechas eran muy malas en esa época porque había llovido muchísimo. Se empieza a surgir un malestar por parte del tercer estado. Y aquí es donde comienzan las primeras fases de la revolución. El tercer estado quería tener más representación política y además quería tener más privilegios y que los otros estamentos tengan menos, porque ni el clero ni la nobleza no van a pagar impuestos. Es una situación injusta. Entonces se da en 1789, ¿sí? El año en donde comienza la revolución, los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Es una reunión de representantes de cada estamento, ¿sí? En donde se reúnen para dictaminar ciertas cosas o ciertas cuestiones. Estos estados generales de 1789 se reúnen o se querían reunir para discutir la cuestión de privilegios. El rey, Luis XVI, no quería que los estados generales se juntaran, entonces dio una negativa a esa reunión. Lo que dictaminó o lo que surgió en una asamblea nacional
de los tres estamentos, lo mismo, se juntan representantes de los tres estamentos a discutir cuestiones nacionales. Entonces, ¿cuál fue el principal punto que se quería de alguna manera dictaminar en esta Asamblea Nacional? Limitarle el poder al rey, que no sea un poder absoluto, que no pudiera hacer lo que quisiera, porque no solo el tercer estado, sino algunos miembros de otros estamentos ya estaban en desacuerdo con las decisiones que tomaba Luis XVI, ¿sí? Que no tenía decisiones económicas para su pueblo, que se estaba muriendo de hambre. Entonces, en 1789, en forma de rebelión, realizan lo que se llama la toma de la Bastilla. La Bastilla era una prisión monárquica que era muy importante para el rey. Era una figura de lo que significaba los reyes y la monarquía. Entonces, los del tercer estado, en forma de rebelión ante esta situación, realizan esta toma de la cárcel de la Bastilla. La tercera fase que vamos a ver es lo de la Asamblea Constituyente. Como la Asamblea Nacional quería limitar el poder del rey, pero el rey claramente no quería que sus poderes sean limitados, vamos a pasar a lo que es la Asamblea Constituyente. Se quería realizar una asamblea en donde, como la misma palabra lo dice, se dictara una constitución, que eso va a llevar un poco más de tiempo y va a ser más adelante. Como primera instancia de esta asamblea, se buscaba la abolición de privilegios, es decir, que no hubiera privilegios de una clase social que otra no la tuviera. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si alguien en la nobleza nace, ya nace noble, porque su familia es noble. Eso es un privilegio. Si alguien nace en una familia de esclavos o de trabajadores rurales, seguramente esté dictaminado que sea así, que ese hijo sea un esclavo o un trabajador rural. Romper con esos privilegios de clase significa que alguien que nace en la nobleza no significa que sea un noble, ni alguien que nace como hijo de esclavo tenga que ser esclavo. Eso es importantísimo. No hay privilegios por clase social. Y además, algo muy importante de esta Asamblea Constituyente es que se dicta la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿sí? Esto siempre estamos hablando de 1789, fue un proceso muy rápido. La Declaración de los Derechos del Hombre, entre otras cosas, va a tener esto que yo les venía diciendo de derecho de nacimiento. No va a existir un derecho de nacimiento. El que nace en una familia pobre no tiene por qué ser pobre, el que nace en una familia noble no va a ser noble. Ese es el derecho de nacimiento, el romper la cadena de clases. Y una constitución que se empezó a formular en esta época, no se dictaminó todavía, en donde se buscaba que tenga una división de poderes, para que el rey no tenga el poder absoluto. O sea que ya no estaríamos más hablando de una monarquía absoluta, sino lo que sería una monarquía constitucional o parlamentaria. ¿Por qué? Porque el rey sigue existiendo, va a seguir existiendo la figura del rey como un poder ejecutivo. Pero va a haber una asamblea legislativa que va a, de alguna manera, a limitar el poder del rey y a ver cada decisión que el rey quiera tomar, aprobarla o no aprobarla. Entonces el rey deja de tener el poder absoluto y pasa a una división de poderes. Esta constitución se va a dar más adelante en 1791. Pero mientras tanto, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano también incluye otras cosas, como por ejemplo darle menos privilegio a la Iglesia. Todos los bienes de la Iglesia, todos los terrenos que tenía la Iglesia iban a ser confiscados para uso del bien común. Entonces esto marca una fuerte tendencia a separar lo religioso de lo político, que más adelante vamos a ver que esto también encausa. Los tres ideales de la Revolución Francesa, que son los tres ideales que representan los colores de la bandera: la libertad por las cuestiones de estamentos, la igualdad también por la cuestión de estamentos y la fraternidad. Todos somos franceses, todos somos hermanos franceses. Esto es un primer panorama de lo que es la Revolución Francesa. Vamos a llegar a esta instancia de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Más adelante vamos a seguir viendo por qué se alarga para tener una constitución y finalizar lo que es la monarquía absoluta, que era lo que más le interesaba a la sociedad francesa.